Soy Roberto Saninovich, subjefe y jefe de la sección Neurocirugía Oncológica de la División Neurocirugía del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires. Hoy voy a hablar sobre metástasis cerebrales, una actualización del tratamiento quirúrgico. Soy Roberto Saninovich. Es importante recordar que alrededor de 1 millón de células neoplásicas por gramo de tumor se van a volcar cada 24 horas al torrente circulatorio. 0.01 al 0.05% de estas células van a llegar al cerebro y se van a transformar en una metástasis. Las metástasis cerebrales se van a presentar alrededor del 10 al 35% de los pacientes con cáncer. Obviamente esta incidencia va a aumentar si se hacen autopsias, que va a ser de alrededor del 60 al 85%, más frecuente en hombres que en mujeres, entre los 50 y 70 años de edad. A 72.2% van a ser metástasis únicas y 27.8% metástasis múltiples. Lo vamos a encontrar en una incidencia de 53.7% por cada 100.000 habitantes. Las metástasis cerebrales van a ser en un 90% sintomáticas. Las metástasis cerebelosas generalmente van a dar clínica por efecto de masa. El principal síntoma de las metástasis cerebrales va a ser la cefalea en un 50% de los casos, pero no va a ser el síntoma que lleva al paciente a la consulta. El síntoma que lleva al paciente a la consulta va a ser la convulsión, que para ellos va a ser el síntoma inicial y se va a presentar entre un 10 y 20%. Un 20% desarrollan convulsiones durante la enfermedad. Y hay un alto riesgo a convulsivar si el paciente presenta hemorragias o metástasis múltiples. Las convulsiones son más frecuentes en lesiones supratentoriales que en lesiones infratentoriales. Y solamente vamos a encontrar un 10% de pacientes que son asintomáticos. El cáncer de pulmón es el principal cáncer que va a dar metástasis al cerebro. 2/3 de los pacientes con metástasis cerebral sin diagnóstico del primario se deben a un cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es más frecuente en hombres y solamente entre un 23 al 36% desarrollarán metástasis cerebrales. 8% van a desarrollar metástasis leptomeningias y estas van a ser sincrónicas. ¿Cuál es el más frecuente de todos? Va a ser el carcinoma de células no pequeñas, que se van a presentar en la población de cáncer de pulmón en un 85%. De estos, un 9% va a presentar metástasis cerebrales, más frecuentemente en hombres, y van a tener más riesgo de tener metástasis cerebrales aquellos que presentan nódulos iliares, paciente joven o con invasión linfovascular. El segundo en incidencia en el cáncer de pulmón es el carcinoma de células pequeñas. Este se va a presentar en un 15%, igual incidencia en hombres y mujeres. El desarrollo de las metástasis cerebrales es más rápido. Acá vemos una placa simple en la cual vemos la lesión tumoral. Acá vemos en el mismo caso, en una tomografía, la lesión tumoral pulmonar. Y acá vemos dos tomografías computadas con y sin contraste, en el cual vemos el realce con el contraste y la presencia del edema vasogénico característico de las metástasis cerebrales. Vemos acá una resonancia magnética en T1 y en T1 con contraste. En segundo lugar, vamos a encontrar el cáncer de mama, entre un 18 a 30% de los casos. Generalmente son metástasis metacrónicas. Va a tener un promedio de aparecer la metástasis entre que se diagnostica el cáncer de mama y la aparición de las mismas de 46 meses. El cáncer más frecuente de mama que va a dar metástasis va a ser el HER2 positivo y también el HER2 negativo sin receptor hormonal o también llamado triple negativo. Acá vemos una imagen de resonancia magnética en T1 sin contraste y con contraste en un corte axial. Y acá vemos el mismo caso en un corte sagital con la lesión y el edema rodeándolo. En tercer lugar vamos a encontrar al melanoma.
melanoma. Este generalmente se va a presentar entre un 6 a 11%, va a ser más frecuente en hombres que en mujeres. Generalmente son metástasis múltiples, aunque podemos encontrar también metástasis únicas. Pueden sangrar y va a haber una alta incidencia a metastatizar en aquellos pacientes que presentan el melanoma en la cabeza o el cuello. Generalmente el tiempo de aparición de la metástasis una vez diagnosticado el primario va a ser de 22 a 37 meses. Generalmente van a invadir vía madre y aracnoides y son radioresistentes. En la actualidad se ha observado que el defafenib y el trametinib, que son inhibidores de la tirosina quinasa, tienen buen resultado en metástasis BRAF positivo. Acá vemos imágenes de resonancia con lesiones a nivel de tronco, en cortes axiales y sagital. Y acá vemos una imagen de metástasis múltiples por melanoma también. En cuarto lugar vamos a encontrar al carcinoma de células claras de riñón. Este se va a presentar entre un 2 y 16%, puede sangrar, puede ser asintomático por ser pequeña, generalmente el promedio de tiempo entre que se hace el diagnóstico del primario y la aparición de la metástasis cerebral va a ser de 10.6 meses y estas suelen ser radioresistentes. Acá vemos imágenes de metástasis por carcinoma de células claras de riñón en un corte sagital con la lesión supratentorial, acá con la lesión infratentorial, y acá vemos en corte axial la lesión supratentorial y acá la cerebelosa. En quinto lugar, las metástasis de cáncer gastrointestinal, aunque son más frecuentemente los intestinales que los gástricos, se van a presentar entre 1 y un 4%, más frecuente en hombre que en mujer, y el tiempo de aparición una vez diagnosticado el primario va a ser entre 26 y 42 meses. Metástasis menos frecuentes, vamos a encontrar el esófago, el testículo, vejiga, tiroides, próstata, endometrio, ovario, linfoma y primario desconocido entre un 2 a 15%, que finalmente gran parte son cáncer de pulmón. Podemos decir finalmente en lo epidemiológico que el cáncer de pulmón, mama y el melanoma van a ocupar entre el 67 al 80% de las metástasis cerebrales. ¿Cuál es el pronóstico de un paciente con metástasis cerebrales? Sin tratamiento 1 mes, con corticoides 2 meses, con corticoides y radioterapia cerebral total de 3 a 6 meses y con tratamiento multimodal hasta 23 meses. ¿Por qué aumentó la indicación quirúrgica de las metástasis cerebrales? Esto se debe a que hubo un aumento de la sobrevida de los pacientes con cáncer. Segundo, la aparición de la resonancia magnética, el cual ha hecho más fácil el diagnóstico. Tercero, los quimioterápicos no atraviesan bien la barrera hematoencefálico. Y cuarto, que es algo nuevo esto, los tumores primarios y las metástasis serían genéticamente diferentes. Las metástasis cerebrales tienen diferentes mutaciones con respecto a su primario. Además, estos van a albergar diferencias genéticas clínicamente significativas en comparación a su tumor primario, lo que conlleva a que los tratamientos para el cáncer primario no sean los apropiados para las metástasis cerebral. Por lo que esto lleva a que se trate de operar ahora más frecuentemente las metástasis cerebrales para obtener mayor información genética y proveer al paciente de una terapéutica más efectiva. ¿Cuáles son los puntos claves para decidir una cirugía? La accesibilidad, básico, tenemos que tener una metástasis que sea accesible. 2, la resecabilidad. El tumor puede llegar a ser accesible pero no resecable. Un tumor hipotalámico de gran tamaño con expresión cortical no es resecable, como también un tumor de protuberancia endofítico tampoco es resecable. Y el estatus clínico del paciente. Esto es fundamental. Un paciente que sube a quirófano para cirugía tiene que tener un buen estatus clínico.
Todo esto lo hacemos básicamente, o sea, todo este análisis es importante para preservar o mejorar la calidad de vida del paciente. El diagnóstico, obviamente, hacemos una anamnesis, un examen neurológico, estudios por imágenes, tomografía, resonancia y de ahí en adelante hacemos la selección del paciente. Obviamente tenemos la escala de Karnofsky, que es sumamente importante, que nos va a decir en qué estado clínico está el paciente. Para que el paciente esté apto para cirugía va a tener que tener un valor de 70 para arriba. Este es el otro score para medir el estado clínico del paciente, que es el RPA, que se divide en 3 grados, y el grado 1 sería el paciente más pasible de subir a quirófano para cirugía. El GPA, que es una evaluación pronóstica que nos va a dar una idea de los meses de sobrevida de un paciente con metástasis cerebral en base a diferentes puntos como son la edad, el Karnofsky, la presencia de metástasis extracerebrales y el número de metástasis cerebrales. ¿Cuál es la finalidad de la cirugía de las metástasis cerebrales? Aumentar la sobrevida, mejorar la calidad de vida, esto disminuyendo la dosis de corticoides, mejorando el foco neurológico y la hipertensión endocrina. ¿Cuándo operar las metástasis cerebrales? Cuando el pronóstico de sobrevida es mayor a 3 meses, por lo cual debe presentar un buen estado funcional y una enfermedad primaria controlada. Además, la metástasis tiene que ser mayor a 3 centímetros y también se puede hacer una resección de hasta 3 o 4 metástasis, siempre y cuando se haga en el mismo acto quirúrgico. Obviamente tienen que ser resecables y accesibles, sintomáticas, de localización crítica, radio o quimioresistente. Y finalmente también podemos hacer la cirugía de las metástasis para el diagnóstico. Este es un punto importante porque, como ya dije previamente, el tema genético ahora pasa a ser un tema importante en el diagnóstico y en el tratamiento de las metástasis. Obtener material de la metástasis o la metástasis para hacer estudio genético es sumamente importante. Ahora bien, si el paciente presenta metástasis extracerebrales y estas metástasis extracerebrales son subclínicas, como por ejemplo una paciente con cáncer de mama y metástasis óseas y estas son subclínicas, estas son pasibles de cirugía. Ahora bien, se contraindica la cirugía de metástasis cerebrales si el paciente presenta metástasis bilobales hepáticas, de médula ósea, una linfangitis carcinomatosa, porque cualquiera de ellas va a llevar al paciente a tener una sobrevida menor de 3 meses, por ende está contraindicado. ¿Cuándo biopsiar por estereotaxia una metástasis cerebral? Cuando el primario es desconocido y sobre todo inaccesible. ¿Cuándo hacer radiocirugía en las metástasis cerebrales? Cuando el pronóstico de vida es mayor a 3 meses, buen estado funcional, enfermedad primaria controlada y las metástasis son menores de diámetro a 3 centímetros. Como siempre, accesibles y no accesibles. Localización crítica es otra de las indicaciones también de radiocirugía. Técnica quirúrgica. Con respecto a la técnica quirúrgica, tenemos que decir que la resección máxima y segura es sumamente importante en la cirugía de las metástasis cerebrales, ya que el paciente tiene poca sobrevida y hay que preservar su calidad de vida. Si contamos con una neuronavegación, esta es sumamente útil ya que nos va a poder localizar fácilmente la lesión tumoral. También podemos encontrar la ecografía intraoperatoria. La ecografía intraoperatoria es el único estudio que nos permite visualizar al tumor en tiempo real. Así que si uno tiene un ecógrafo es muy importante utilizarlo. Y la neurofisiología. La neurofisiología es sumamente importante, sobre todo cuando el tumor está en un área elocuente o cercano a un área elocuente. Ahora el tema es la resección en bloque versus la resección por partes.
Hay muchas publicaciones que discuten el beneficio de la resección en bloque versus la resección en partes. Patel, Sawaya, Anna Head, diferentes autores han escrito sobre el tema. Y según algunas de estas publicaciones, se recomendaría la resección en bloque porque esta evitaría una menor diseminación neoplásica, una menor diseminación leptomeningia y por ende una menor recurrencia local. Pero es importante aclarar que todos estos trabajos son de bajo nivel de evidencia, ya que no se ha publicado ningún trabajo randomizado que compare ambas técnicas. Bueno, acá vemos la resección de una metástasis de un cáncer de pulmón, en el cual vemos la disección y lo llamativo acá es que fue una cirugía rápida debido a que no sangró al no entrar al tumor y hacer toda una exéresis rodeando y sacándolo en bloque, no hubo sangrado, lo cual hizo mucho más rápida y efectiva la cirugía. Soy Roberto Saninovich, subjefe y jefe. Para finalizar, debo decir que la selección del paciente para la cirugía es de vital importancia. De vital importancia. Tenemos que tener en cuenta, por un lado, el estado oncológico del paciente a través de los scores ya mencionados y por el otro lado, las características del tumor, tanto la accesibilidad, la resecabilidad y el tamaño tumoral. Todo esto va a ayudar al éxito de la cirugía y por ende esto va a mejorar o mantener, aunque sea, la calidad de vida del paciente. Muchas gracias.